Mientras continúan las violentas protestas en Hong Kong, ¿cómo reaccionará Xi Jinping? ¿Estaremos al borde de otra masacre de Tiananmen? La situación allí sigue siendo cambiante e impredecible. Bienvenidos a la gran época. Soy Elina Villafañe. Desde el pasado 9 de junio de este año no cesan las protestas en Hong Kong contra un controvertido proyecto de ley de extradición a China continental. La tensión está aumentando y los manifestantes están pidiendo el fin de la brutalidad policial, mientras el Ejército Popular de Liberación de China hace demostraciones de fuerza cerca de la frontera con Hong Kong. Hoy compartimos con ustedes el análisis de James Corey, autor de La crisis en China, sobre cómo podría reaccionar Xi Jinping a las protestas y la posibilidad de que termine en una masacre como la Plaza de Tiananmen en 1989. Poco después de comenzadas las protestas, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, decidió suspender el debate por la ley de extradición que permitiría a cualquier persona en Hong Kong, ya sea residente o visitante, ser extraditado a China continental, un país dominado por el régimen comunista conocido por su opaco sistema judicial. Entonces, ¿deberían los 2 millones de manifestantes en Hong Kong considerar como una victoria el aplazamiento del debate de la ley de extradición respaldado por Beijing e irse a casa? El proyecto de la ley de extradición, el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing, habría permitido al Partido Comunista Chino, al PSC, capturar sospechosos y llevarlos a Beijing para ser enjuiciados. Pero ahora, con el aplazamiento del debate de la ley de extradición, ¿qué sigue? ¿Podrían los manifestantes cortar el ímpetu del movimiento si quisieran hacerlo? Tal vez, pero incluso si pudieran, alcanzando este punto, parece poco probable que suceda. La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, se doblegó públicamente ante Beijing cuando describió a los manifestantes como niños tercos. Eso no es un buen signo para el futuro cercano, tampoco lo es la reciente presencia de la policía antidisturbios, junto con atacantes violentos de camisetas blancas y garrotes, que agreden a los manifestantes. Se dice que estos últimos son parte de una mafia asiática conocida como la Tríada, son pro-China y actúan como agentes del PSC. Un cambio en la naturaleza de la protesta misma está en camino y ahora su impacto es de una escala mucho mayor. Detrás del enojo de los manifestantes hay un rechazo por el PSC y sus intentos de eliminar las libertades políticas y de expresión que Hong Kong ha disfrutado por más de un siglo. Los manifestantes, en sus palabras y acciones, plantean una amenaza directa para el PSC y el régimen, así como para la autoridad de Xi Jinping. Esto puede ser un gran problema para Beijing. Xi Jinping tiene varios intereses que balancear, entre ellos mantener el control político dentro del PSC, combatir la guerra comercial con Estados Unidos y apuntalar una economía en contracción, y al mismo tiempo cumplir su promesa al mundo de abrir más el mercado en China. Mientras tanto, debe mantener a Hong Kong a raya para que una apariencia de debilidad no provoque la erupción de protestas en otros lugares. Pero mientras continúan las protestas, muy pronto Xi puede sentirse obligado a terminar con la peligrosa resistencia a su autoridad. En efecto, ya puede estar telegrafiando sus intenciones. El periódico oficial de China, el Diario del Pueblo, publicó un comentario titulado «La autoridad central no puede ser desafiada», catalogando las protestas como intolerables. Eso parece estar advirtiendo a los manifestantes y tal vez incluso a Carrie Lam. Por otro lado, según un informante perteneciente al PSC que habló con La Gran Época, dijo que Xi emitió 3 reglas en relación a la situación de Hong Kong, prohibiendo el derramamiento de sangre, el uso de armas y del poder militar. ¿Se atendrá Xi a este mandato? Reportes de lo que Beijing dijo a Estados Unidos, que sus fuerzas militares desplegadas en Hong Kong no tomarán acción, parece validar lo que dijo el informante, al igual que la utilización de intermediarios y de armas antidisturbios no letales por parte de la policía. No obstante, algunos hacen comparaciones con la masacre en la plaza de Tiananmen. ¿Es eso realista? Durante 6 semanas en la primavera de 1989, estudiantes que se manifestaban a favor de la democracia se reunieron en la ahora infame plaza para denunciar la corrupción del partido y reclamar mayores libertades económicas y políticas.
Su objetivo era derrumbar el comunismo chino y reemplazarlo con la democracia. En ese entonces, el ex dictador Deng Xiaoping quedó impresionado con la férrea propuesta de Jiang Zemin de utilizar el ejército para reprimir a los estudiantes y lo ascendió de jefe del partido de Shanghái a secretario general del Partido Comunista Chino días antes de la masacre, dándole libertad para hacer lo que quisiera. Según una fuente anónima del Consejo de Estado chino, al menos 10.454 personas fueron asesinadas en masa por el régimen chino en la plaza de Tiananmen, una cifra muy superior a la cifra oficial de 200 víctimas mortales. Probablemente se pensó que la masacre de unos pocos cientos o miles convencería a la población de no proseguir con sus protestas. Parece estar funcionando, fue la declaración de un diplomático. Los líderes del PSC sabían que tenían que apagar las aspiraciones de libertad de la juventud de clase media y alta emergente en China, o el partido estaría acabado. Pero también sabía que tenían que darle algo a la gente a cambio de aplastar el movimiento de libertad. La oferta fue clara. El PSC permitiría mayores libertades económicas y oportunidades a cambio de quitar la libertad política de la mesa de negociaciones. Hong Kong es similar a la revuelta en la plaza de Tiananmen en algunas maneras muy obvias. Protestar contra la opresión del PSC es el denominador común. Pero en 1989 los estudiantes intentaron liberarse del yugo de la dictadura. En Hong Kong se resisten a que se lo pongan. Sin embargo, Xi insiste en que ambos deben reconocer las exigencias de seguridad nacional de Beijing. Parece estar ofreciéndoles un rol más grande en las relaciones de China con el mundo. Pero para lograr eso, primero debe someterse a su autoridad absoluta. Macao está mucho más en este camino que Hong Kong. No queda claro que alguien en Hong Kong le tome la palabra a Xi, excepto tal vez la jefa ejecutiva Lam. Ella seguro entiende que las protestas ponen a su carrera política en peligro. Además, su propia credibilidad no es muy alta en Hong Kong. Lo que parece más evidente es que el concepto un país, dos sistemas puede estar llegando a su inevitable punto de inflexión. Los manifestantes se dan cuenta de que llegaron a un punto sin retorno en materia legal y están luchando por conservar sus derechos. No hay dudas de que Xi también entiende esto, pero también sabe que si no puede controlar a Hong Kong, entonces no tiene completamente el control sobre China. Pero en vez de asumir el movimiento de protesta de frente, Xi decidió echarle la culpa a la interferencia americana. Ese es el procedimiento estándar cuando el PSC está en conflicto, incluso si es incapaz de explicar cómo y por qué Estados Unidos haría eso. No obstante, hay puntos positivos en el drama de Hong Kong. Por un lado, Xi Jinping se encuentra en una situación en la que solo puede perder. Adoptar una postura firme dañará aún más su economía frágil, sin mencionar su prestigio en el mundo. Pero una postura más suave transmite debilidad, lo que también le hace daño. Cualquiera de las dos opciones puede dañar su posición dentro del partido. También hay una luz particularmente bienvenida en este escenario potencialmente muy oscuro. Los taiwaneses conocen muy bien la brutalidad del régimen que los manifestantes de Hong Kong podrían enfrentar pronto y valientemente les ofrecieron asilo político, y es posible que lo necesiten antes de lo esperado. Aquí termina el análisis de James Corey. En los últimos desarrollos, Donald Trump escribió en su Twitter el 13 de agosto que tenía información de que las tropas del Ejército Popular de Liberación estaban acercándose a la frontera con Hong Kong y llamó a mantener la calma. 2 días después invitó a Xi Jinping a reunirse con los manifestantes para resolver pacíficamente la crisis. Si el presidente Xi se reuniera directa y personalmente con los manifestantes, el problema de Hong Kong tendría un final feliz e iluminado. No tengo ninguna duda, dijo el presidente Trump. ¿Qué piensan de la propuesta que le hizo Trump al mandatario chino? ¿Cómo crees que terminará esta crisis? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar el botón de notificaciones. Hasta la próxima.